Tres. Bueno, bienvenidos hermanitos, le estamos aquí otro día más, otro sábado más, sábado de gloria, un sábado donde el Señor se hace presente para recibirnos con los brazos abiertos. El Señor es quien ha llegado primero y nos estaba esperando, tengamos esa seguridad. Vamos a orar también, vamos a pedirle al Señor por aquellos hermanitos que no han podido integrarse a esta plataforma de Zoom, pero vamos a pedirle también al Señor que invierte en sus corazones el deseo de perseverar. Bueno, hermanito, vamos a escuchar esta canción y juntos vamos a orar la oración que el mismo Señor nos enseñó. Vamos a escuchar esta canción y vamos a entrar en sintonía. ¿Ok? Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti, Señor, llegue pronto a nuestro corazón. el amor Que tu Hijo nos dejó, el amor ya en nosotros. Todos juntos vamos a rezar diciendo la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, No permita que que caigamos en tentación, tentación, oh oh Señor. Ten piedad del mundo. Amén. Bueno, adelante, hermanito, segundo. Padre Santo, te damos las gracias por estar en este día compartiendo con los hermanos y te pedimos que llegues a cada uno de nosotros, que tu mensaje llegue a cada rincón de este planeta, si es posible. Tu palabra se puede llegar a cualquier persona, a cualquier corazón, y te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines, Espíritu Santo, que las palabras que salgan de nuestras bocas sean palabras de inspiración para los hermanos que van a poder compartir y ver este programa. Te pedimos, Padre Santo, también por los hermanos que no pudieron estar aquí este día con nosotros, pero que sabemos que en algún momento van a acompañarnos y van a poder compartir con nosotros de este programa. Padre Santo, te queremos pedir también por todas las personas que están sufriendo en este mundo, por todas las personas que han perdido familiares por cuestiones de esta enfermedad. Te pedimos que nos des fuerza a cada uno de nosotros y que podamos apoyarlos para que podamos salir de esto. Padre Santo, gracias por la bendición que nos das de cada día, de poder respirar, por ver este mundo tan hermoso que nos has dado, por poder compartir con nuestras familias, amigos, amistades y hermanos que están a la distancia por medio de estos medios que son digitales. Gracias, Padre Santo, y queremos pedirte, Madre mía, que también intercedas ante tu Hijo amado por nosotros. Tú estás ahí, como en todo momento,
para nosotros también, Madre Santa. Te pedimos que interceda siempre, que nosotros siempre estamos pendientes, oramos cada día para pedirte por cada una de las intenciones que tenemos, Padre Santo. Bendice cada uno de nosotros y bendice nuestros hogares, nuestras familias, y que sea la bendición de nuestro Padre Santísimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanito, iniciamos este tema con qué es la Eucaristía, y el que nos va a dar el tema es nuestro hermanito Joseph Morales. Bueno, hermano Joseph, adelante, toda la plataforma es suya. Adelante. Muchísimas gracias, hermano Jorge. En primer lugar, agradecer a Dios y a la Virgen por la oportunidad nuevamente de estar aquí. Agradecer a todos los hermanos que están también en esta plataforma, que nos acompañan. Aquellos hermanos que no pueden estar en este momento, y a otros hermanos que también lo verán después de estar grabado este programa, este tema, ¿no? Para que lo puedan ver y ellos puedan discernir sobre lo que vamos a compartir esta noche, y sobre todo evangelizar por medio de esta pequeña catequesis, ¿no? Como lo dijo el hermano Jorge, en esta noche me ha tocado compartir una vez más este tema tan maravilloso, tan especial, ¿no? Tan único, el tema de la Santa Eucaristía. Continuando lo que nuestro hermanito Miguel Puentes la semana pasada, pues él nos impartió este tema. Ahora voy también a continuar desarrollando el tema de la Eucaristía con otros puntos, y básicamente también hablar un poco sobre lo que es la Eucaristía dentro del punto de vista bíblico, ¿no? Lo que dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, también la patrística y algunas otras cosas que le iré mencionando, hermano. Primero, tenemos que entender y saber, queridos hermanos católicos, que la Eucaristía es el sacramento central de la Iglesia, es el culto de la vida cristiana, o sea, es el sacramento por el cual gira toda nuestra fe. Se basa definitivamente en la Santa Eucaristía. En otras palabras, se basa en Cristo mismo, hecho pan y hecho vino, porque él mismo nos dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él es el centro en el cual gira toda la vida cristiana. Entonces eso es lo que hay que entender, queridos hermanos, que también la palabra Eucaristía está compuesta por el prefijo eu, que significa bien, o sea, bueno, agradable, y del sustantivo charis, que significa gracia, encanto, elegancia, y que hoy lo traducimos actualmente como acción de gracias o agradecimiento a Dios, porque el mismo Señor Jesucristo sí lo dijo. Recordemos, queridos hermanos, que hay muchos pasajes que nos evidencian de la Eucaristía o de la acción de gracias. Lastimosamente, hay hermanos no católicos que no ven en ningún lado la palabra Eucaristía. Y muchas veces también nosotros como cristianos católicos, cuando se nos pregunta eso, no sabemos cómo responder. ¿Y dónde dice Eucaristía en la Biblia? Y fácilmente podemos decirle en primer lugar a nuestros hermanos que no son católicos, es que la Eucaristía es una palabra griega, que es traducido como acción de gracias en la santa palabra de Dios. Eso es lo que nuestros hermanos no católicos y a veces hermanos católicos no conocemos. Pero vamos a comprobar que la Eucaristía está en la Biblia. Para ello, hay que mencionar, ¿no?, al evangelista Lucas, cuando él habla de la última cena de Jesús, nos dice en la palabra de Dios, después de haber dado gracias, o sea, Eucaristía o acción de gracias, Mateo 26, 26 al 29, dice la palabra de Dios, mientras estaban comiendo, tomó pan y lo bendijo, lo partió, acción de gracias, y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias otra vez, dadas las gracias, acción de gracias, Eucaristía, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Entonces vemos aquí claramente que dice la palabra de Dios en este capítulo y en estos versículos, queridos hermanos, que Jesús tomó pan y dando gracias, su acción de gracias, Eucaristía, dijo que esto es mi cuerpo. Y eso es lo que los hermanos no católicos no comprenden. Jesús dice claramente, literalmente, textualmente, que ese pan que él les dice a sus apóstoles que estaban ahí con él, tomad, esto es mi cuerpo. En ninguna parte de la Biblia vamos a poder encontrar esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, esto es algo espiritual, como lo dicen los hermanos que no son católicos. Cristo dice esto es mi
cuerpo. También podemos evidenciar la Eucaristía en otros pasajes del Evangelio, específicamente en los Evangelios sinópticos, como ya lo conocemos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, ¿qué más podemos ver? Mateo 14, 22 al 24 también nos dice, y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo y se lo dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Otro evangelio más. Esto es mi cuerpo. No dice, esto significa, esto representa, esto es algo simbólico. No, la Biblia lo dice claramente ahí. Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, ojo, anoten esa palabra, subrayen, dadas las gracias, o es decir, Eucaristía en griego, significa eso, se la dio y bebieron toda ella y les dijo, ahí también dice, esta es mi sangre de la alianza. No dice esto representa mi sangre, no dice esto simboliza mi sangre, no, dice esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. El Evangelio de Lucas también afirma lo mismo que estamos viendo en este momento. Lucas 22, 19, 20. Tomó luego pan y dada otra vez Eucaristía y dada las gracias o acción de gracias, ¿sí? Lo partió y se lo dio diciendo otra vez, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dice esto simboliza, esto representa, esto es algo espiritual. Eso usted no lo va a poder leer nunca en la Biblia. Esas son las creencias, lo que nuestros hermanos protestantes dicen, pero una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Una cosa es decir, yo estoy en la verdad y otra cosa es probar que lo que yo creo es verdad. ¿Cierto o no, queridos hermanos? Eso es. Entonces estamos probando que la Eucaristía, bíblicamente hablando, traducida al español como dadas gracias o acción de gracias, está en la Biblia y usted fácilmente puede corroborar. Vuelvo a repetir los textos bíblicos, hermanitos, para los que están anotando, lo puedan anotar. Mateo 26, del 26 al 29, una vez más, Mateo 26, del 26 al 29, Marcos 14, del 22 al 24, Marcos 14, del 22 al 24, y el evangelista Lucas, del capítulo 22, del 19 al 20. Entonces, podemos ver, hermanos, que cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de una verdad, ¿no? No hablamos de algo como también se nos calumnia, que lo inventó el Papa, que lo inventó la Iglesia, que el sacerdote está haciendo. No, estamos hablando de una realidad y de una verdad, porque Cristo ahí nos dice en el Evangelio, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Qué más podemos decir? Hablar de la Eucaristía, hermanitos, es hablar de una riqueza inacabable, porque hay que entender que la Eucaristía desde el año 33 hacia adelante, o sea, muchísimos siglos más, 20 siglos aproximadamente, se ha estado hablando de la Eucaristía y se seguirá hablando, pero vamos a tratar de resumir todo esto de la Eucaristía y básicamente que quede claro. ¿Qué podemos también mencionar de la Eucaristía? Por ejemplo, si usted lee la Enciclopedia Británica en la página 687, en su versión en inglés, narra perfectamente la Eucaristía, hermano. ¿Cómo describe la Eucaristía? Con elementos básicos e importantes para celebrar el acto litúrgico o la celebración eucarística. Es decir, la Enciclopedia Británica en la página 617 habla y menciona que hay un altar, hay especies del pan y el vino, como el culto se celebraba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en las catacumbas, siglo I, siglo II, siglo III, celebraba lo que es la Eucaristía, el único culto cristiano. Eso tenemos que tener claro, hermanos. El culto por excelencia que Cristo instituye y que su iglesia, la iglesia primitiva, ha celebrado siempre, es el culto eucarístico. No hay más culto. Por eso es que cuando usted y yo escuchamos hablar de ciertos hermanos que dicen, entre comillas, ¿no? El día sábado, domingo voy al culto, lo primero que usted le tiene que preguntar, ¿quién va a oficializar el culto? ¿El sacerdote? Porque Cristo le dice a los apóstoles en esos capítulos que le da anteriormente, hagan esto en memoria mía. Es decir, los está instituyendo sacerdotes. El protestante que diga me voy al culto tiene que demostrar y probar que su pastor es una persona en la cual Cristo le ha encomendado ese ministerio. Y eso no lo va a poder probar. Eso no lo va a poder probar. Si él se va al culto, quiere decir que va a celebrar el acto eucarístico como tal. Es decir, él tiene el poder para poder consagrar las especies del pan y el vino. Y allá no hay eso. Allá no existe eso. Allá no existe eso. Y ellos tampoco entienden que el culto es un sacrificio y todo lo que envuelve la liturgia eucarística. Entonces, cuando ellos dicen voy al culto, será cualquier cosa menos culto. O sea, discúlpenme, hermanitos, que le diga eso, pero será cualquier cosa, pero eso no es culto. El culto eucarístico por excelencia es el culto
el cristiano instituido por Cristo, que es la Eucaristía. Y otro dato importante más, pruébame tú, cuando le salga un hermano protestante que le diga eso, pruébame tú históricamente que los primeros cristianos celebraban el culto como tú lo estás realizando actualmente. Pruébame tú una evidencia histórica, una foto, no sé, un historiador, pruébame tú. En cambio, nosotros sí podemos probar, ¿sí? Por muchos estudiosos, que el culto que realizaba la iglesia primitiva es el culto eucarístico. Eso sí se puede probar. Lo de ellos no se puede probar. Así es lastimosamente como ellos, ¿no? Entonces, básicamente eso, hermanitos, la Enciclopedia Británica en la página 627 nos habla que la iglesia primitiva celebraba lo que es el culto eucarístico, que había dentro de el culto eucarístico, había altar, especies de pan y vino, y era la forma como celebraba la iglesia primitiva el culto cristiano, que es la Eucaristía. No hay otro culto, hermano. Eso tenemos que entenderlo, pero porque lo tenemos que entender y eso se puede probar. Lo de ellos no se puede probar. Muy bien, ahora también hay otro punto importante, hermanitos. El pasaje bíblico de San Juan capítulo 6, ¿no? Yo soy el pan de vida. Aquí vamos a explicar muy bien, un poco detallado, toda esta teología de San Juan capítulo 6, ¿ya? A ver, vamos a empezar diciendo esto, hermano. Desarrollar toda esa teología, que Jesús, el pan de vida, es tan maravilloso y a la misma vez lo más bello que Él, que Cristo mismo nos ha dejado impregnado en su palabra, hermano. Y una de las enseñanzas más sublimes y especiales que hay, recordemos, queridos hermanitos, el Evangelio de San Juan del 6, capítulo 6, versículo 48 al 71, en donde aquella prédica de Jesús en torno a Él como pan de vida y alimento de salvación. Qué importante es esto, ¿no? Si analizamos, hermanos, escuchamos esto, si analizamos detalladamente cómo se desenvuelve este discurso eucarístico propiamente dicho, nos daremos cuenta que el Evangelio San Juan capítulo 6 del 48 al 53, quisiera que anote estos textos, hermanitos, el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo del 48 al 53, en esos versículos nos dice la Biblia de esta manera: yo soy el pan de vida, dice Cristo, el Señor, el Rey, el que no miente, el que dice la verdad. Y menciona la Biblia, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que comieron en el Antiguo Testamento, ese pan, no da vida, porque murieron, dice los antepasados. Y sigue la escritura, aquí tienen, dice Jesús, refiriéndose a él, dice, aquí tienen al pan que ha bajado del cielo, para que lo coman, dice. No dice para que lo representen, no dice para que simboliza, no, dice para que coman, y agrego una característica fundamental, hermanito, y ya no mueran. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pan, que es Cristo, que es su cuerpo, sirve para comerlo y a la misma vez también da vida eterna, en otras palabras. En otras palabras, ese pan de Cristo da vida eterna. Y sigue la escritura, hermano, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Otra vez dice Cristo de esta manera. Ahí está lo bonito. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré, dice Cristo, acá viene lo especial. El pan que yo daré es mi carne. No dice es mi símbolo. No dice esto representa. No dice esto espiritual. Dice Cristo, con todos sus sentidos bien puestos, dice, el pan que yo daré es mi carne y los daré para la vida del mundo. Y acá vienen los protestantes, ¿no? Acá vienen los protestantes que anteriormente eran los judíos, ¿no? Y los judíos discutían entre sí, decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Igualito que los protestantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que un padre, algunos dicen así, ¿cómo puede ser que un padre coja un pedazo de pan, lo eleve y que él es mago? Él es mago, dicen, ¿no? ¿O cómo puede ser posible esto? Lo que para el hombre no es posible, para Dios todo es posible. ¿Y cómo podemos explicar de una manera simple a los hermanos protestantes, ¿no? Si tú crees que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, también yo creo que Cristo puede convertir en ese pan, en su cuerpo y en su sangre. Porque si usted me dice, hermano protestante, que Cristo no puede convertir ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre, quiere decir que usted no está creyendo en Dios. Usted le está quitando la facultad de Dios, porque Dios es todopoderoso. Entonces, de esa forma es como podemos, de alguna manera, hermanitos, dar respuesta a lo que ellos dicen. Pero miren, los judíos discutían entre sí, ¿no? Actualmente ahora son los protestantes. ¿Cómo puede darnos de comer su sangre? Y ahí está el maestro, ¿no? Jesús,
Jesús les dijo, en verdad, o sea, quiere decir, lo que yo estoy diciendo en este momento, lo que yo voy a decir en este momento es la pura verdad. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ¿qué dice? No tienen vida en ustedes. Quiere decir que ese cuerpo y esa sangre de Cristo es para vida eterna. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. O sea, porque estamos leyendo algo que dice la Escritura. No es algo que nos estamos inventando. Y para reforzar toda esta teología, hermanitos, para después dar pase a otro hermano, quiero mencionar a una de las grandes mentes o teólogos de nuestra Iglesia Católica, en el cual yo, como cristiano católico, me siento orgulloso. Al doctor Fernando Casano, de toda una teología, y su proceso de conversión se da en base a esa experiencia que él tiene con la Eucaristía, habiendo profundizado estos pasajes bíblicos. Pero vamos a leer un poquito quién es Fernando Casanova. Todos sabemos que es un hermano que vive en Puerto Rico, ¿sí? Y nació en el año 1964. Vamos para que usted se dé cuenta de que estamos mencionando a un hombre que realmente no se le ocurren las cosas, es un hombre preparado, es una persona que tiene muchos años de estudio. Y dice en su biografía, tiene los siguientes grados de estudios universitarios: diplomado de instructor de educación religiosa, eso es lo que él tiene; licenciatura en estudios pastorales en la Universidad Teológica del Caribe; maestría en estudios eclesiales del Seminario Teológico de la Iglesia de Dios en Tennessee; maestría en religión del Seminario Evangélico de Puerto Rico; maestría en teología del Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe en la Universidad Central de Bayamón; estudios doctorales en historia de la Universidad España en 1999. Al momento, hermanos, es autor de 4 libros y 97 artículos relacionados con teología, espiritualidad, protestantismo y educación teológica. Si yo le pregunto a usted o a un hermano que no es católico, ¿valdrá la pena creerle a todo este hermano cuando nos habla de asuntos de fe? Yo particularmente sí le creo, porque es un hermano que ha estudiado, que ha profundizado, que sabe. No como esos señores que los días sábados o los días domingos de repente dicen que van a su iglesia y sale y se aprende unos 3, 4 versículos en sus cultos, entre comillas, y dicen que saben mucho de la Biblia, o vienen tocándote la puerta aquí y dicen que vienen a predicarte la palabra de Dios, pero cuando le saca de su esquema no saben qué responderte, ¿no? Pero este hermano sabe lo que dice, sabe lo que habla. Entonces vamos a compartir un poco sobre lo que todo este estudio que él hace, ¿no? El doctor Fernando Casanova, hermanos, en un video de YouTube titulado La Eucaristía en la Biblia, que dura aproximadamente 9 minutos con 59 segundos, mire, dice lo siguiente, para que usted quede claro y convencido, hermano, de la Eucaristía como presencia real y verdadera en la Biblia. Dice el doctor Fernando Casanova en ese video, en el versículo 53 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos dice la Escritura, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Teológicamente hablando, acá está lo importante. Teológicamente hablando, nos está haciendo referencia que Jesús nos habla del que se lo coma, nos invita a comerlo. La traducción griega de esa palabra en español, del que se lo coma, es la palabra griega phage, que significa ingerir alimento. Pero el doctor Fernando Casanova dice que en ese momento el mensaje de Jesús se hace más intenso y más profundo. Y en el versículo 54 del Evangelio del Evangelio de San Juan, capítulo 6, nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El evangelista, hermanos, nos está haciendo mención que Jesús mismo, con su autoridad, el Hijo de Dios, cambia el verbo. O sea, ya no es phage, que significa solamente que el que lo coma, es decir, ingerir alimento, sino que Jesús cambia el verbo de phage por trogon. ¿Y saben qué significa trogon, hermanos? El término griego trogon. Trogon significa que Jesús está diciendo, el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me roe con los dientes, ese de ahí no tiene vida eterna. Hasta el momento podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que Jesús no está hablando, como dicen los protestantes, de manera metafórica o simbólica, sino que está hablando del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre del Señor como presencia real y verdadera. Adelante, hermano Jorge. Bueno, nada, vamos a abrir micrófono a aquel que quiera hacerle alguna pregunta hasta este momento al hermano Joseph. Estoy convencido que algunos han tomado nota, quizás le hayan
querido hacer una pregunta en su intervención, bueno, adelante, cualquierita que quiera hacerle una pregunta. Si no, pues hermanito Joseph, pudieras continuar con tu exposición. No hay ningún problema. Todavía te quedan 25 minutos todavía. Sí, o si no, de repente, hermano, perdón que le corte antes que algún hermanito quiera hacer una pregunta, de repente también quieren reforzar algo del tema, Sí, también por no hay supuesto. problema, ¿no? Adelante, Sí. hermano. Pues, a ver, adelante, Daniel, ¿quieres añadir algo a lo que Joseph ha dicho? ¿O Bueno. el hermano segundo? Quizá tengo por acá un poco de patrística, Ok, adelante. podría compartirles. Ok, dice que, Vamos a darte 5 minutos, ¿ok? Dale, de acuerdo. adelante. Ok, San Ignacio de Antioquía, del año 110, discípulo de San Juan Evangelista, nos dice: esforzados por lo tanto por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, como un solo obispo junto con el presbítero y con los diáconos, con siervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo hagáis según Dios. San Justino nos dice: a nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos, porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el cual fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Y por último, San Irineo, que vivió del año 130 al 202, nos dice: para nosotros, en cambio, la creencia concuerda con la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma la creencia, pues le ofrecemos a Él sus propias cosas, proclamando concordemente la comunión y la unión de la carne y del Espíritu. Porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos elementos, terreno y celestial. Así también nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre. Bueno, vamos a darle un espacio a defensa de la fe católica a la hermanita Mariela, que estaba muy calladita. Le damos la bienvenida también a Rosalía también Ventura, que no le dimos la bienvenida, ya habíamos iniciado. Si quieren aportar algo, hermanita, preséntese también, ¿sí? Para que la conozcan. Adelante. Estaba batallando con el micrófono que no me escuchaban, ni yo los escuchaba a ustedes, por eso me tuve que salir y volver a entrar. Y ya no supe qué pasó con Miguel, era el que iba a presentar el tema, ¿no? Entonces por eso ya no escuché, o sea, tal vez ya lo dijeron por qué el motivo, pero no escuché. Pero, o sea, muy buenas las aportaciones que está dando el hermano Joseph Joseph. Morales. Joseph Morales. Y sí, nada más el comentario que me gustaría hacer nada más es, ahorita que está hablando de la Eucaristía y el culto, es casi lo mismo, ¿no? El mismo tema, el verdadero culto a Dios, que viene siendo pues la Eucaristía, nada más que se habla acá más del sacrificio que de lo que dice Jesucristo, ¿no? Pero sí van, como se dice coloquialmente, va junto con pegado los dos temas, ¿no? A mí me apasiona mucho el tema de la Eucaristía. De la Eucaristía y por eso es que es muy interesante, y pues gracias por aceptarme en este grupo, que no les había podido agradecer. Pues nada, usted es bienvenida, siempre, gracias, siempre, en todo momento, Muchas Aquí gracias. el privilegio Aquí la estamos. tienen las damas primero y bueno, después. Muchas gracias. Adelante, Rosalía Ventura. Yo sé que la hermanita a lo mejor vaya a estar ocupada, pero por lo menos para que nos salude. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los hermanos, para todos. Bendiciones para todos. El tema está muy bueno. Hermano Joseph, es muy interesante todo lo que usted habla. Yo quisiera que si me pudieran apoyar en este tema, dándome unas citas en las cuales no diga que solo en Pascua. A mí me ha tocado de repente
tener conversaciones con hermanos separados y me dicen, es que no, es que la Santa Cena o la Eucaristía solamente la celebraban en Pascua. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Si ustedes me pueden apoyar para seguir anotando por acá. Muchas gracias. Muy bien, adelante, el hermanito segundo, si tiene alguna respuesta a la pregunta que hizo Rosalía o Joseph, si se la quiere responder. Sí, creo que es muy importante nosotros poderles explicar a los hermanos, ¿verdad? Que ellos tienen esa duda, una duda muy grande que tienen ellos, ya que ellos creen, su forma de pensar es que es un mero símbolo, ¿verdad? Nosotros los católicos comprendemos que no es un símbolo y las Sagradas Escrituras no lo dicen, como la cita que nos leía el hermano, donde dice, ¿verdad? Que yo soy el pan de vida. Jesucristo se presenta de esa manera y nos dice que Él es el pan de vida. No dice yo me presento como un mero símbolo. Entonces, recordemos que hasta cuándo nosotros vamos a seguir realizando esto, hasta que Él regrese. Y eso no quiere decir que tenemos que hacerlo una vez al mes o una vez al año, como se hacen en algún otro tipo de agrupaciones, sino que todos los días hasta que Jesucristo regrese. Entonces nosotros los católicos tenemos esa bendición de comprender y de poder tener la dicha de disfrutar la Eucaristía, de estar en la presencia de Jesucristo. Hay algo muy importante. Recordemos que la Eucaristía no viene simplemente acompañada como un símbolo nada más donde nos presentamos, tomamos la Eucaristía, nos ponemos a saltar. No, es el culmen, como lo decía el hermano. Él decía, ¿verdad? Es lo más importante en la celebración de lo que nosotros conocemos como la misa, ¿verdad? La Eucaristía, el poder acercarnos a Cristo y el poder estar con Él en su presencia real, no una presencia simbólica, como dicen algunos. La otra cosa que creo que es muy importante es que tenemos que llegar con un corazón limpio para poder nosotros recibir a Cristo. Y ya ese es parte de otro tema, ¿verdad? Pero no podemos presentarnos, ¿verdad? Con una conciencia que no está limpia, ¿verdad? Y tenemos que presentarnos con ese amor, con esa humildad ante Jesucristo, ¿verdad? Ante Él y poderlo entender. Y cuando nosotros comprendemos el significado real de la Eucaristía, es esa presencia de Jesucristo real que nosotros podemos compartírselas a todos los hermanos. Entonces yo le respondería a la hermana que hasta cuándo tenemos que hacerlo, hasta que Jesucristo venga. Entonces ese es un trabajo que tenemos nosotros. Otra cosa bien importante es que recordemos que para poder bendecir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo como laico, yo no tengo esa capacidad, yo no lo puedo hacer. Se necesita que sea un sacerdote, un presbítero, ¿verdad? Que viene de la sucesión apostólica y que puede realizarlo. No simplemente de que yo diga, bueno, les voy a dar esto y pues disfrútenlo. No funciona de esa manera. Sería mi respuesta, hermanos. Gracias. Interesante, pero yo quería también añadirle algo a eso. Hay una cita bíblica, 1 Corintios 11:26. Dice así: pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa del Señor, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que coméis. Entonces, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. La pregunta que yo le hago a los protestantes es, ¿cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Por eso tenemos que celebrar la Eucaristía, si es posible, cada segundo, cada minuto, cada hora, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor en gloria. Entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos anunciando su muerte y su resurrección y también su venida gloriosa. Por eso la iglesia celebra todos los días. Y así lo dijo él en Mateo 28:19, creo que es. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor se hace presente every day, todos los días. Así que no hay justificación. ¿Ok? Así que los protestantes, si lo celebran una vez al año, pues están muy mal. Porque el Señor viene y bueno, no sabemos cómo ni cuándo, pero de que va a venir, por supuesto. Y nosotros somos la única iglesia, vamos a añadirle también a eso, que todos los días pedimos en la Santa Misa, ven Señor Jesús. Todos los días hay que pedirlo. Por eso es que lo celebramos todos los días. Ya, adelante, manito. Hermano, en la misma cita que usted hacía referencia en Primera de Corintios, era Primera de Corintios, ¿verdad?
primera carta a los Corintios 11, hay algo bien importante en el 20, nos dice, cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Entonces, nosotros cuando nos reunimos, realmente comemos la cena del Señor. Otras personas que se reúnen a hacerlo, ¿verdad? En otro tipo de denominaciones, ellos se reúnen a hablar de la palabra de Dios, a tener una reunión donde se habla de la palabra de Dios, pero no hay consagración dentro de esa reunión. Entonces, falta lo más importante, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a darle la bienvenida a Milton Ortiz, que no había entrado, entró ahora. Pero bueno, bienvenido, hermanito. Si quieres añadir algo. O Joseph, adelante, hermano. Puedes continuar. Sí, hermanito, antes de continuar, quisiera también mencionar algo que la hermana preguntaba. No solamente, decía en su pregunta, no solamente cuando se habla de la Eucaristía tenemos que hacer referencia a la Pascua del Señor, o sea, básicamente Pascua del Señor o Cena del Señor, o sea, los Evangelios y Primera de Corintios, ¿no? También se me vino a la mente, así rápidamente, no encuentro ahorita el texto bíblico, pero hay que recordar también que en dónde podemos sustentar la Eucaristía. Fácilmente, hermana. Y quiero que la hermana que preguntó, creo que es la hermana Rosalía, me busque Lucas capítulo 24. Si no me equivoco, ustedes, hermanos que están ahí, Lucas capítulo 24 habla de los discípulos de Maús. Y si más no me equivoco, esa parte, ese texto bíblico, en el último versículo dice lo siguiente: reconocieron a Cristo al partir el pan. O sea, al momento de la celebración de la Eucaristía. Y dice la Biblia que en el momento que pasa eso, Cristo físicamente, Cristo no estaba. ¿Cómo lo ven los discípulos de Maús? Al partir el pan. O sea, la Eucaristía. Lucas capítulo 24. Algún hermano, después de finalizar esta parte, quisiera que lo mencione después del texto bíblico para que la hermana lo pueda anotar y ya quede claro. Otro texto bíblico en el Nuevo Testamento, hermanitos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos, si no me equivoco, del 41 adelante. Dice que los apóstoles se reunían asiduamente a la oración y a qué más, y a la fracción del pan. O sea, fracción del pan, bíblicamente, teológicamente hablando, fracción del pan es lo que también llamamos cena del Señor o Eucaristía. Y también, si no me equivoco, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 16 y siguientes, en donde dice, habla de la mesa de bendición, de la copa que comimos, es el cuerpo y comunión con Cristo. Entonces podemos darnos cuenta, hermanitos, son 3 textos bíblicos. Quisiera que me ayuden, por favor, a encontrarlo ahí exactamente para que la hermanita lo pueda anotar. Lucas 24, si no me equivoco, hermano. Lucas 24. Ya, dígalo, hermano. Exactamente, del versículo, vamos a decir así, 13 en adelante, hasta el final, prácticamente. No, hasta el final no. A ver, no, hasta el final no, pero... Primera a los Corintios 10:15, que nos habla de la copa de bendición. Exacto, gracias, hermano segundo, gracias, hermano Jorge. Primera Lucas de 24, 13, 33, así dice. Ya. Y el último que dije, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, 42, creo que es un versículo, por favor, para que quede claro que la hermanita tenga esos. Sí, para que quede grabado. Hechos 2, 41. 2:42. Ese nada más, hermano. Acudían asiduamente. ¡Wow! Esta cita está buena. Acudían asiduamente. Es decir, eso es todos los días. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los días. Asiduamente. Solamente, hermanita Rosalía, si está claro, ya respondimos con los hermanos su pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Sí, ya estoy consultando todo aquí con la Biblia. Muchas gracias. Hay otro dato, hermano, le quería preguntar, es que puede decir que a la hermana le digan, no, pero ahí no dice Eucaristía, dice Cena del Señor, para ver si le puede guiar un poquito a la hermana creo que había llegado un poquito tarde. Sí, justamente ahorita voy a hablar en esta parte, creo que ya me toca continuar, de hermano Jorge, que voy a explicar la Cena del Señor, Primera de Corintios. Sí, ¿no? Continúo, ¿no, hermano?
¿Quién es el que va a hablar ahora? No, le digo, continúo. No, si ya respondí la pregunta, Sí, continúa. continuar, ¿no? Adelante. Para seguir la explicación. Adelante. Ya, perfecto. Ahorita voy a responder lo que me está diciendo el hermano segundo. Sí, ahora sí. A ver, entonces ya hablamos de San Juan capítulo 6, en donde Fernando Casanova hace toda una teología y descubre que en el versículo 53 y 54 habla de dos términos en griego, phage y trogon, en donde nos evidencia de manera clara que Jesús nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. Eso está claro. Pero Fernando Casanova también hace un estudio sobre la cena del Señor y él concluye que la cena del Señor no es un símbolo, como lo dicen los hermanos no católicos, sino es presencia real y verdadera. Vamos a leer el texto bíblico y ustedes ahí, hermanos, que tienen ahí su Biblia seguramente, ¿no? De manera física o virtual, pueden seguir con mi persona. Primera de Corintios 11, del 23 al 29, y vamos a ir descubriendo qué belleza es la palabra de Dios, ¿no? Qué hermosa es leer la palabra de Dios. Dice así la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Fíjense, tomó pan. Cristo tomó pan. Y después de dar gracias, fíjense, y después de dar gracias, ¿qué decíamos al inicio de mi exposición? Dar gracias, su acción de gracias, traducido al griego que es Eucaristía. Lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Una vez más, dice Cristo, este es mi cuerpo. No dice esto representa, esto simboliza, esto es una figura, esto es algo espiritual, como dicen los hermanos protestantes. No, dice Cristo, este es mi cuerpo. Eso está claro. Y continúa el texto bíblico, ¿no? Asimismo, tomó la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebiereis? Hacerlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, dice, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come, acá es lo importante, hermanitos, el versículo 29, pues quien come y bebe sin discernir, anóteme ahí o subrayeme sin discernir. Esa palabra es vital. Esa palabra lo llevó a Fernando Casanova a profundizar más en las escrituras y a tener un encuentro con la Eucaristía y a comprender que no es un mero símbolo o no es una mera celebración, no, sino a presencia real. Dice, pues quien coma y beba sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Ahora vamos a explicar. San Pablo se refiere, hermanos, según Fernando Casanova, a la cena del Señor como presencia real y verdadera de Jesús. Y vemos claramente en el texto de 1 de Corintios 11, 29, en donde dice, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Ante un análisis muy minucioso, podemos darnos cuenta, y esto quiero que la note, que la palabra sin discernir, traducido al griego, es la palabra diácrino. Anote ahí, la palabra diácrino. ¿Qué significa diácrino? Y ahí empieza el proceso de conversión de Fernando Casanova. Diácrino significa, hermanos, darse cuenta de la verdad que está frente de ti, detrás de esas apariencias, dice Fernando Casanova, que te engañan. Es decir, tú ves pan, tú ves con tus ojos que es pan, pero dice Fernando Casanova, no es pan. Tú ves vino, pero no es vino. Diácrino es darnos cuenta del cuerpo y de la verdadera sangre del Señor. Eso es el término griego diácrino. Darse cuenta de que eso que tú ves pan, no es pan. Eso que tú ves vino, no es vino, sino es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de el Señor. Eso es lo majestuoso y lo bonito y lo hermoso de la Santa Eucaristía, y que el doctor Fernando Casanova lo explica de manera importante, ¿no? Ahora, para continuar explicando lo que es la Eucaristía, hermanitos, es importante también citar el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes saben, hermanos, y yo también sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica, pues, es en lo que se basa nuestra fe, ¿no? Es el resumen de la fe cristiana, o en otras palabras, es la doctrina de la fe cristiana católica. Todo lo que creemos nosotros está ahí, en el catecismo, pero lógicamente está en el catecismo con textos bíblicos.
¿no? Está contexto bíblico. Entonces, para poder hablar un poco sobre este tema que estamos estrenando, yo ya y que ustedes anoten, no son muchos numerales, hermano, pero usted puede empezar leyendo, anote ahí, desde el numeral 1330. Desde el numeral 1330 hacia abajo, usted puede ver. Yo les voy a mencionar solamente algunos que para mí son importantes. El 1330 es un numeral importante, lo voy a mencionar. Habla del memorial y la pasión y la resurrección del Señor, porque los protestantes no creen cuando nosotros decimos que la misa, o sea, la Eucaristía es un sacrificio. Y el hermano Jorge mencionó un pasaje, un versículo donde dice, cada vez que hicieran esto, están anunciando que la muerte del Señor hasta que venga. Eso es sacrificio, eso es memorial, porque memorial es sacrificio, eso es. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué dice el catecismo, hermanitos? Miren, fíjense bien, y si ustedes también pueden buscar ahí en el catecismo de manera virtual o tienen el catecismo, vaya, acompáñenme conmigo que voy leyendo. Miren lo que dice el catecismo, 1330, dice de la Eucaristía, santo sacrificio, empieza así, es un santo sacrificio, porque es Cristo quien se ofrece, ¿no? Santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia o también santo sacrificio de la misa. O sea, a la Eucaristía usted lo puede llamar santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio. Cuando Cristo muere en la cruz, es lo mismo en el momento en el cual el sacerdote celebra la Eucaristía, porque se actualiza ese mismo sacrificio. Usted también lo puede decir a la Eucaristía, santo sacrificio de la misa, o es decir, también sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, nos dice el catecismo, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la alianza. Entonces, tenemos que quedar bien en claros, hermanitos, que la misa o la Eucaristía como tal, es un sacrificio. Es el sacrificio del memorial de la pasión y muerte de Cristo, en el cual se actualiza. Y vamos a ir explicando lo que es actualizar y qué es sacrificio, porque esto también es un poco complejo para muchos poder entender, especialmente a los protestantes, porque ellos dicen, o de repente algún hermano va a preguntar, ¿cómo responder ante un protestante cuando te dicen en cada misa tú estás matando a Cristo? Eso no es comprender lo que dice Cristo. Si eso es no comprender lo que dice Cristo. En el catecismo, que ahí le estoy dando los numerales, no dice que en la misa matamos a Cristo. Pero ¿cómo es que se entiende esto? Ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos decir del catecismo? Hay bastante, ¿no? Del catecismo. ¿Qué más? Esta parte, en el numeral 1341, dice el catecismo, haced esto en memoria mía. Miren lo que dice, el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras. En los evangelistas que hemos leído al inicio, Mateo, Marcos, Lucas dicen, hagan esto o haced esto en memoria mía. El catecismo nos dice el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. Primera de Corintios 11:26. No exige solamente, íbamos atacando directamente a la doctrina protestante, porque ella dice, es solo acordarse, es solo recordar, ¿no? Es hacer una reunión así nada más, ¿no? De hablar con mucho amor, con mucho respeto al sacrificio de Cristo. No, eso no es así. Dice, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere, mire bien, lea bien esa palabra, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Obispos, presbíteros, diáconos. Ellos son los encargados de hacer eso. Por eso que nuestra iglesia católica es rica, porque podemos celebrar la liturgia y la Eucaristía. O sea, no es solamente decir, a ver, hermanos, ahorita, ¿saben qué? Vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Usted se agarra a rezar o se pone a meditar. No. Se necesita para hacer y cumplir con lo que Jesús nos ha encomendado, celebrar la liturgia de los apóstoles y sus sucesores, obispos, sacerdotes y diáconos, el memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Eso nos dice el catecismo. Aquí hay algo importante. Esto también es, pero fenomenal, hermanos. Numeral 1353, ¿ya? Miren, hay muchos cristianos católicos que no entendemos este numeral, 1353. Porque las cosas de Dios, hermanos católicos, las cosas de Dios son cosas maravillosas y muchas de ellas son cosas poco comprensibles.
para nosotros, ¿no? Es por eso que en la Iglesia Católica, hermanos, tenemos tantas cosas, tanta doctrina, tantos documentos para enriquecernos. Y muchas veces nosotros no nos prestamos a leer, o cuando leemos a veces no entendemos. Pero fíjense lo importante de esto. Nos dice en el numeral 1353 en la epíclesis. La epíclesis se da en la liturgia eucarística. ¿En qué momento, hermanitos? ¿En qué momento? Esto es fantástico. A mí me fascina. Por eso que cuando hablo yo de la Eucaristía me emociono, me llena. Yo lo creo. Es verdad. No es un cuento. La epíclesis es el momento, hermanos, usted va a hacer memoria y va a escuchar cuando el Padre dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Ahí va la epíclesis. Por eso pido que santifiques estos dones. ¿Qué es epíclesis? Es cuando el Padre está celebrando, está haciendo la liturgia eucarística y el Padre dice, por eso te pedimos que el Espíritu Santo, en ese momento que el Padre dice, esto es epíclesis. Cuando el sacerdote pide a Dios que el Espíritu Santo baje sobre esas especies del pan y el vino. Y continúa, ¿no? El momento de la consagración, ¿no? Por eso te pedimos que santifiques con estos dones, con la efusión del Espíritu Santo, de manera que sea para nosotros, ¿qué? Cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Eso es epíclesis. Eso es la maravilla que hay en la Eucaristía, pero muchas veces nosotros estamos ahí en ese momento en la Eucaristía, no sabemos ni lo que es. Yo sé. O no estamos arrodillados. Sí, dígame, hermano. Aprovechando ese mismo momento, ¿no?, en que nosotros adoramos la Eucaristía. ¿Qué debemos de hacer los católicos cuando el sacerdote levanta la hostia? ¿Agachar la cabeza o mirar la hostia? Porque muchos a veces Mirar fija. agachamos la mirada. Y Lolito. sí, Siga, hermano. Adelante. Sí, lo que tenemos que hacer es, bueno, hasta donde yo sé, litúrgicamente hablando, creo que es mirar en el momento en que el Padre está haciendo el momento de la consagración, y más aún cuando el Padre, pues después que terminan las palabras eucarísticas, ¿no? Levanta el pan y el vino y lo eleva, ¿no? O sea, mirar, porque es ahí. Y hay una frase de muchos santos, yo recuerdo tanto que un sacerdote a mí me dijo, ¿no? En el momento que el Padre está con la Eucaristía y con el cáliz, decir, ¿no? Yo creo, te adoro, te pido por aquellos que no creen, que no te adoran. O sea, en ese momento, pero tener ese convencimiento de que Jesús está ahí y que en la efusión del Espíritu Santo, hermano, baja las especies del pan y el vino y ya no es pan, ya no es vino. Tiene apariencia de pan y de vino, pero no, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y son cosas extraordinarias y sobrenaturales. Porque si usted, hermano católico, usted lo ve con estos ojos, usted va a decir, no, pues, o sea, me están viendo el pelo, ¿no? Estoy viendo que ahí estoy viendo un pedazo de pan, ¿no? Un vino por ahí, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? El cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, epíclesis, lo que les expliqué al inicio. Si Cristo pudo convertir el agua en vino, ¿usted cree que Cristo no puede convertir el pan y el vino en la última cena en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo sé, respecto a eso, hermano, hay una parte también que es interesante, que la iglesia, San Pablo la compara con el cuerpo de Cristo, y Cristo es quien alimenta a ese cuerpo, le da vida a ese cuerpo. Hay una parte en la Biblia donde dice, nadie aborrece su cuerpo, y al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y esto es justamente lo que Cristo hace con su iglesia. Es decir, Cristo se ocupa de darle el verdadero alimento que le da la vida eterna. Es decir, como su propio cuerpo, porque Cristo ama a su iglesia, ama su cuerpo. Adelante, hermano. Eso está en Efesios, sí, Efesios 5, 29, 30. Es la cita bíblica. Si le quieren anotar, Efesios 5, 29, 30. Adelante. Muy buena su acotación, hermanito Jorge. Mire, y también una cosa del exégesis y de todos los estudios que nosotros también tenemos de muchos expertos, ¿no? Nos dicen algo fundamental: para entender un texto hay que analizar el contexto. Porque, ojo, porque de repente puede salir por ahí un hermano separado y le diga esto, ¿no? Que ahorita se me vino a la mente. Pero ¿cómo va a ser el pan y el vino su cuerpo y su sangre si también hay una parte donde dice que Cristo es el cuerpo, es el cuerpo de la iglesia? Es el cuerpo místico de la iglesia. Ojo, una cosa es hablar que Cristo es
que la iglesia, perdón, es el cuerpo místico de Cristo en un contexto, en una situación, en una circunstancia que estamos hablando de la iglesia, y otra cosa es cuando Cristo te habla en la última cena, en Primera de Corintios, en San Juan capítulo 6, en donde no está hablando de la iglesia, está hablando de ¿qué? De su verdadero cuerpo y de su verdadera sangre. Cuando leamos un texto, hermanitos, hay que analizar el contexto o a qué se refiere, porque si no nos vamos a estar metiendo en temas en los cuales pues estamos descontextualizando todos y cada quien saca su propia doctrina, como lo hacen los hermanos separados. Entonces, para finalizar todo esto, miren, eso es la maravilla del epíclesis, queridos hermanitos, ¿no? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, el Padre dice. Por eso te pedimos, ahí es epíclesis, el Padre, el sacerdote, el ministro, pide que el Espíritu Santo baje y se pose en las especies del pan y el vino. Yo lo creo, porque es verdad. Yo lo creo. Y estoy seguro que ustedes también, queridos hermanitos católicos, también lo creen. Y dice el catecismo, ¿no? En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder, ahí está. No es que el sacerdote es un mago, como una vez escuché a una persona, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible eso? No. El poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre. Su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez y para siempre. Eso nos dice el catecismo. Qué extraordinario, ¿no? Esto es maravilloso. A mí realmente el haber estudiado sobre estos temas de la Eucaristía pues me hace no tener ninguna duda. Yo lo creo y lo puedo probar. Y también el numeral 1354, hermanos, hablamos también de algo importante que los protestantes tampoco no creen, ¿no? Dice también el catecismo, en la anamnesis también quiero que anote esa palabra, anamnesis, que sigue, la iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Jesús. Presente al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia. En palabras un poco más sencillas, hermanos, la anamnesis no es otra cosa que traer al presente en el momento del sacrificio de Cristo. Estos niños vio en la cruz. Ese mismo sacrificio que hizo Jesús se vuelve actual en la celebración eucarística. Esta es la gran disyuntiva entre los hermanos católicos decimos que en el Eucaristía se hace presente. Los hermanos separados dicen, por ejemplo, como estamos ahorita, vamos a decir, a ver, hermanos, nos reunimos para recordar el sacrificio de Cristo y nos ponemos de repente a orar, a compartir la palabra y ahí queda. No, nosotros decimos que ese mismo sacrificio de Cristo se hace presente en la Eucaristía y como dice el catecismo, se tiene que hacer una celebración litúrgica de los apóstoles y de sus sucesores. Ahora, ¿cómo fundamentamos esto, no? ¿Cómo puede ser posible esto? De que ese sacrificio, ¿no? Se hace presente. Yo quiero que anoten algo y si de repente algún hermano quiere esta información, yo lo puedo después pasar por interno porque la información hay que compartirla. Esta información ya el hermanito segundo, cuando hicimos un tema, yo lo compartí a él lo tiene, pero también lo puedo compartir ustedes. Miren, para demostrar esto, lo que estoy diciendo, utilizo el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Anote ahí, hermano, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia en la página 239. Ahí está. ¿Qué significa anamnesis o memorial? Anamnesis o memorial. A ver, vamos a ver si es como los protestantes, que se reúnen y recuerdan y lloran y leen la Biblia y ese corazón. No, eso no es anamnesis. Eso lo creen ellos, pero eso no es. Miren lo que dice, ¿ya? Y después le voy a pasar también el diccionario para que usted mismo lo busque y se convence y lo lea. Dice, su significado va más allá del mero recuerdo. ¡Wow! Su significado va más allá del mero recuerdo, del mero recordar, o a la memoria intelectiva y espiritual. Miren lo que dice el diccionario. Denota una manera de hacer presente el aquí y el ahora, el pasado. ¿Cuál es lo pasado? El sacrificio de Cristo, ¿hacerlo qué? Hacerlo presente aquí. El pasado, el sacrificio de Cristo, hacerlo presente. ¿En dónde? En cada Eucaristía. Y dice el diccionario que aquí se transforma en impulso para la acción. No se trata de trasladarse al pasado, ojo, no se trata de ir hasta la cruz, hasta el Calvario, sino al contrario, dice el diccionario, de trasladar el pasado hacia el
presente, para que en este resulten eficaces sus implicaciones. Repito una vez más, ¿en dónde usted encuentra esa definición? Esa definición no es mía, yo no la he escrito, este es un diccionario inclusive hasta evangélico, hasta protestante, usted lo puede buscar. El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, repito, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, en su página 239. Yo tengo esta información, tengo el diccionario, yo tranquilamente les puedo proporcionar a ustedes virtualmente, hermano. De esa manera es como se puede probar todo lo que estamos diciendo, ¿no? Los católicos, de esa forma. Entonces, yo voy a dejar hasta ahí nada más. Hermanito Jorge, continúe, por favor, con la dinámica. El hermanito Milton tenía la mano levantada ahorita, hace ya bastante rato. Vamos a darle la palabra. Hermano Milton, se fue. Wow. Se fue. Hermano Milton se fue. Él estaba con la mano levantada ahorita y quizás estaba pidiendo la palabra para retirarse, pero bueno, entonces, pues nada, lo que yo decía ahorita era que Cristo es el verdadero alimento, Él es la comida, Él es el alimento, Él lo es todo, Él es la bebida para todos nosotros, es decir, así nos nutre, así nos fortalece de todo, de modo que somos inseparables de su cuerpo y de su sangre. Es decir, Cristo e iglesia es una sola cosa. Como él dice, no, el Padre y yo somos uno, pues también Cristo y la iglesia son uno solo. Simplemente, como diría él también, el que permanece en mí, yo permanezco en él. Es decir, eso está en San Juan 14. Es decir, todo aquel que permanece unido a mí, yo permaneceré unido a él. Es decir, son las palabras de Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Eso está en Juan 6:56, que es la cita que estaba dando el hermano Joseph. Pues nada, es decir, cuando comulgamos, es decir, nos estamos convirtiendo en otro Cristo. Es Cristo mismo quien nos da ese alimento y él mismo es ese alimento. Ama a su iglesia, que es su cuerpo. Adelante, adelante, hermanito. Otro que quiera ahí hacer alguna pregunta. Adelante, hermano, adelante. Me gustaría aportar un poquito Hechos, no sé si el hermano lo había dicho, Hechos 27. En Hechos 27 creo que ahí, bueno, lo voy a leer, ¿verdad? El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, ahí vemos que en Hechos 27, ¿verdad? Nos dice para qué se reunían ellos, ¿verdad? San Pablo estaba ahí con ellos y se reunió. Hay dos elementos bien importantes. El primer día de la semana, que ahí podemos ver que algunos hermanos, ¿verdad? Dicen que el primer día de la semana no es el domingo como para nosotros, ¿verdad? Y nos dice también ahí cuando nos reunimos para partir el pan, ¿verdad? Dos hechos muy importantes. Y para nosotros los católicos, ¿verdad? El primer día de la semana es el domingo, es el día, podríamos llamarlo, más importante para nosotros por todo lo que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo y nos reunimos para eso, para partir el pan, ¿verdad? Recordemos que si no hay Eucaristía es simplemente una celebración de la palabra. Nosotros nos reunimos para partir el pan. Gracias. Amén. Adelante, Mariela. Ay, perdón, permítame tantito, se me hizo grande esta cosa. A ver. Te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo quiero hacer un comentario de lo que dice la Didache o Didaje sobre la Eucaristía. Dice, basándose en Malaquías, ¿no? En el Malaquías 1:11, que dice, reunidos cada día del Señor, cada día, dice, romped el pan, a ver, permítame, romped el pan y dad gracias, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el Rey grande, dice el Señor. Nombre es admirable entre las naciones. Eso también lo dijo Malaquías 1:11, ¿no? Es solamente un comentario. Adelante. Ok, muy bien. Que ahí dice cada día, ¿no? Cada día, reunidos cada día para partir el pan. Era la pregunta que estaba haciendo Rosalía. Ajá, sí, y también quería hacer otro comentario sobre eso, que la pregunta que hizo ella sobre la Pascua. Y por eso lo comentaba ahorita al hermano José,
que Joseph, que por eso está, que casi van juntos el tema del verdadero culto a Dios con la Eucaristía, pues porque los sacrificios que se ofrecían al Señor viene siendo la misma en la Eucaristía, nada más que en el Antiguo Testamento era con animales y ahora en el Nuevo Testamento pues es con el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, para que ella sepa que cuando le vuelvan a decir eso, que no, o sea, ella con toda la seguridad puede decir que viene desde el Antiguo Testamento y que fue una orden dada por Dios y que dijo que esa iba a ser para todas las generaciones, o sea, eso no iba a cambiar nunca y pues visto está que no cambió víctima en el sacrificio, que en este caso ya no son animales, ahora es el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. Adelante, otro hermanito, Daniel, Rosalía, ya segundo, pues ha participado, pero si no hay nadie que participe, pues sigue segundo también. Jorge, tal vez un Adelante, pequeño, Dani. uno de los cuestionamientos que nos hacen a veces es que nosotros al recibir la Eucaristía recibimos solo el pan, sin la sangre, ¿verdad? Nos dicen ellos. En el numeral 1377 dice, la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies, y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Y escuchaba un día de estos a Leonardo Abdala en su canal El Depósito de la Fe, que comentaba que en el tiempo de los primeros cristianos, a los, digamos, a los presos que estaban presos, les mandaban la Eucaristía oculta, digamos, cuando les mandaban el alimento. Entonces les mandaban el pan, pero ya eucaristizado, de manera que los primeros cristianos encarcelados recibían el cuerpo de Cristo. Ok, muy bien. Adelante, otro hermanito que quiera comentar algo, quiera añadir algo o preguntar algo. Sí, yo tengo aquí un texto que habla sobre lo que hacen los protestantes. Dice que ellos separan y rompen con la alianza que Dios ha hecho con los hombres. Es decir, Cristo es quien une mediante esta alianza, ¿no? Se hace mediante la sangre de un cordero, pero era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero en el Antiguo Testamento veíamos que era un animal, como decía la hermanita, ¿no? Mariela. Entonces, nosotros ahora vemos que es Cristo mismo el que se ofrece. Hay una cita bíblica que es Éxodo 24:8, que ahí hace alusión al cordero que se sacrificaba, y del 30 al 10, capítulo 30, versículo 10, un encuentro y unión entre la sangre suya, es decir, y la nuestra. Por eso Él se encarnó, por eso Cristo selló su alianza con los apóstoles en la última cena, dándole a comer su cuerpo y su misma sangre. Mateo 26:28, que era la cita que Joseph nos está dando, bajo las apariencias de pan y del vino. Por eso nos ordenó que hiciéramos también ese pacto en memoria suya, y por eso también vamos a la Eucaristía a renovar esa alianza, uniendo la sangre y la carne de Dios con nuestra carne y con nuestra sangre, para en adelante ser uno solo. Pero en el protestantismo, dice aquí, todo se queda en relación. Por eso se alejan, niegan comer su carne y beber su sangre. Si niegan su presencia real en el pan y el vino consagrado, se resisten a hacer esa alianza que Cristo instauró con la humanidad. Es decir, se resisten a esa alianza que Dios instauró. Se resisten a ser redimidos y salvados por el sacrificio de Cristo. Al ser meramente simbólica, al ser meramente simbólica, según ellos, la presencia de Dios en la fracción del pan que realizan, al rechazar los sacramentos, solo les queda una posibilidad: relación. Por eso es lo que yo se decía. Yo se hacía alusión a eso, en una cosa muy sensual,
donde ellos solamente se quedan en el sentimentalismo, en las emociones, en las pasiones, en todas esas cosas que lo confunden con religión, con fe, y no es más que una gama de sentimientos mezclados, encontrados, donde ellos no saben darle explicación a eso. Eso no es culto de adoración. La Eucaristía es creer, no es sentimiento, no es un sentimentalismo, no es una cosa que te mueva, no, no, no. Es que aún como Santo Tomás, ¿verdad? Aún cuando no creía, perseveraba, estaba ahí, porque no era un sentimiento. Si Tomás se hubiera guiado por su sentimiento, se hubiera ido y no se hubiera quedado los 8 días que perseveró con los apóstoles y les dijo, si yo no meto mi dedo en mi mano. Es decir, fue una persona que a pesar de su incredulidad, perseveró con los apóstoles. No se fue, no abandonó como Judas. No, Judas dice que abandonó la sala de la Eucaristía. Tomás se quedó, perseveró hasta que el Señor se le apareció. Es decir, a veces es necesario un milagro, como lo vemos tantas veces, como la Eucaristía se ha convertido en verdadera carne, es decir, a la vista, los milagros eucarísticos, y el vino se ha convertido en sangre verdadera, ¿verdad? Para que las personas que como Tomás no creen, por lo menos viendo, crean. Pero los protestantes aún así no aceptan la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y esto es un pecado contra el Espíritu Santo. Yo quería terminar la idea, es decir, ellos se quedan solamente en esa relación, ¿verdad? Al ser una presencia para ellos simbólica, ¿no? La presencia de Dios en la fracción del pan, realizan y rechazan los sacramentos, solo les queda la posibilidad, relación, porque el cuerpo y la sangre de los protestantes queda separada y no se hace una con el cuerpo y la sangre de Cristo. Dos personas que se relacionan no son un solo ser. Dos vecinos se relacionan, pero cada uno vive aparte en su casa y cada uno en su mundo distinto. Por eso el protestantismo separa y rompe la alianza de los hombres con Dios. Es decir, es una relación impersonal completamente. Sin embargo, como decía ahorita, Cristo quiere hacerse uno con nosotros. Quien me come permanece en mí y yo en él. Dice el Señor, es una unidad, una alianza inseparable para siempre con su iglesia. Adelante, Joseph. Sí, muy bien, muy buen comentario del hermano Jorge, que es excelente. Algo de lo que el hermano decía, ¿no? Y realmente pues es importante también mencionarlo cuando vi ese video del doctor Fernando Casanova hablar acerca de la Eucaristía. Él decía algo importante que me llamó a mí la atención. Cristo no instituyó la Eucaristía para entretenerte, para hacer un espectáculo, para hacer un show, para hacerte llorar. Cristo instituyó la Eucaristía, ¿sabe por qué? Para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Porque Él dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los hermanos que no son católicos, ellos hacen cualquier cosa menos el cumplimiento de Cristo. Nosotros vamos a la Eucaristía en distintos lugares. De repente en la comunidad o en la misa donde los celebra de repente el hermano Jorge o el hermano Segundo, el hermano Daniel, de repente hay un buen coro, hay una buena banda de música, o de repente en mi comunidad solamente hay una persona mayor ahí tocando una guitarra. Eso no es lo importante, hermano. Lo importante es, sea así, o sea en el Vaticano, o sea en otro lugar, lo importante es que ahí está el alimento de vida eterna. Eso es lo importante, pero muchos católicos, muchos hermanos cristianos católicos, no vemos eso, ¿no? Solamente estamos viendo lo externo, que es importante para meter un poco más el cristiano a la celebración eucarística. Sí, yo no digo que no, pero lo importante es que usted tenga su mirada bien puesta hacia el Señor, hacia la Eucaristía, haya una buena banda de música, haya unos buenos acólitos, hay un buen sacerdote que hable bien o que no hable bien, su mirada usted tiene que estar en la Eucaristía, en el Señor. Cristo instituyó la Eucaristía no para entretenerte, no para que tú vayas y lo pases bien ahí, no, Cristo instituyó la Eucaristía para que usted, a mí, Él nos salve. Simplemente para eso Cristo instituye la Eucaristía.
Y cada vez que ahora vayamos a la Eucaristía, vayamos con ese pensamiento. Si el Padre habla bonito o habla feo, yo no voy por él, yo voy pensando en la Eucaristía. Yo tengo que pensar que ese ministro que Dios le ha instituido ahí está por algo ahí. Y tengo que respetarlo, tengo que amar y tengo que orar por ese ministro de Cristo que es el sacerdote. Sí, y bueno, y para ir terminando esto, hay otra cosa más que también a mí me convenció de la Eucaristía, hermanos. Es dentro de la ciencia, ya podemos probar que ese cuerpo y esa sangre es verdadera carne y verdadera sangre. ¿Cómo? Con el doctor Ricardo Castañón Gómez. El doctor Ricardo Castañón Gómez, dentro de su biografía, pues quiero comentarles que él era ateo y se convirtió en el año 1992. ¿Después de qué? Después de haber realizado toda una vida estudios científicos. Él es un doctor, un especialista en muchas áreas de la ciencia, ¿no? En la psicología, ¿no? Él ha hecho muchas investigaciones sobre el comportamiento humano, sobre el cerebro. Él tiene también estudios en psicología clínica. Ya también ha sido especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología y muchos estudios más. Pero él era ateo. Él se convierte porque en unos 40 años hace muchos estudios científicos con respecto a imágenes que sangraban, ¿no? Entonces él se dedica a estudiar eso y a la misma vez también él estudia las hostias que sangraban. Y por eso él se convierte al catolicismo. Voy a mencionar un poco sobre esto para que ustedes se den cuenta, ¿no? Del por qué yo, de manera personal, estoy tan convencido de la Eucaristía. Convencido, al 100%, no hay ninguna duda. Dice de esta forma: un evento impresionante se dio cuando el cardenal, en aquel tiempo era Jorge Mario Bergoglio, o sea, el actual Papa Francisco, le pidió a él, al doctor Ricardo Castañón, que investigue 2 hostias que sangraban, lo que hoy se llama el milagro eucarístico de Buenos Aires. Después de 6 años, fíjese bien, después de 6 años de estudio, demostró el doctor que esa sangre de las hostias se trataba de sangre humana, de sangre humano, de tejido humano. Había corazón vivo, ojo, había corazón vivo que tiene ADN humano, glóbulos blancos y músculo de corazón que tiene usted, que tengo yo. Fíjese, la ciencia corrobora que en esa hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, hay un ADN humano. Hay glóbulos blancos, hay glóbulos rojos, hay un corazón vivo, tejido humano, etc. ¿Ya? ¿En dónde está el video? Anote, hermano, para que usted lo vea el video y no crea que yo estoy inventando acá historias como lo hacen los hermanos que no son católicos, ¿no? Que se inventan sus historias, ¿no? No pueden probar nada. El video se llama, así, ¿qué dice la ciencia de la Eucaristía? El video se llama, ¿qué dice la ciencia de la Eucaristía? Así se llama el video, una vez más. ¿Qué dice la ciencia de la Eucaristía? Del doctor Ricardo Castañón. ¿Ya? Véalo todo el video y usted me va a decir si no es lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le voy a decir ahora. El video dura, hermanos, 1 hora con 16 minutos y 47 segundos, en donde el doctor Ricardo Castañón dice lo siguiente. Básicamente, en los minutos 13, con 12 segundos, hasta los 15 minutos con 16 segundos, mire lo que dice el doctor Ricardo Castañón. Escuche bien, dice el doctor Ricardo Castañón: yo les voy a demostrar que esa presencia extraordinaria en la Eucaristía, ya que se han visto las hostias que sangran. Hemos visto milagros eucarísticos, dice el doctor. Muestra un PowerPoint y dice el doctor Ricardo Castañón: esto es un signo divino. Detrás de un signo hay un significado y detrás de un significado hay un autor. Y ese autor es el que se hace cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tú estás ante una manifestación de un Dios vivo y por eso instruye a la gente. Y dice Jesús: yo soy el pan bajado del cielo. Si tú comes de mí, tendrás vida eterna. Él sabe que se va a marchar y ha instituido el sacramento de la Eucaristía. Palabras del ex ateo, ahora católica, Fernando Castañón. A partir de eso, yo creo aún más en la Santa Eucaristía. Y estoy convencido de esa presencia real. No hay dudas, no hay dudas. No hay ninguna duda de eso. No lo hay. No hay. Ahora, ahí no termina todo. El video continúa. Y también hay otra parte importante que a mí me encantó, ¿no?
El doctor Ricardo Castañón en los minutos 33 y 38 segundos hasta los 36 minutos y 49 segundos también habla del primer milagro eucarístico y de los otros, en donde ahí también, hermanos, en esos minutos va a dar pruebas científicas realizadas que confirman la Eucaristía como presencia real y verdadera, como cuerpo de Cristo. Y para ir terminando esta parte del doctor Fernando Castañón, y con esto concluyo esta parte, en los minutos 42 con 29 segundos hasta los 44 minutos con 23 segundos, menciona el doctor Ricardo Castañón esto, que los estudios realizados por la doctora Anel Masazo en el informe explica que esto, o sea, lo que ha estudiado, esa hostia consagrada, esto es sangre humana. Además descubre que en los leucocitos de esa Eucaristía, de esa hostia consagrada, hay glóbulos blancos, están intactos y que se comportan como si estuvieran en el cuerpo de una persona humana, como usted y como yo. Presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía, no solamente por la Biblia, por la teología, por el catecismo, por la patrística, sino también ahora, hermanos, nuestra maravillosa fe está apoyada por la ciencia. Cuando un protestante le diga, yo soy muy científico, yo tengo una maestría, un PhD en cualquier cosa, dígalo que vea este video y que busque a una persona que pueda desmentir ese video del doctor Ricardo Castañón, que ha tenido más de 40 años de estudio científico. No estamos hablando, como vuelvo y repito, hermano, ¿no?, de una persona que ya se aprende un versículo o se aprende un párrafo por ahí, sale a hablar cualquier cosa que se le venga en gana. No, estamos hablando de una persona que ha estudiado muchos años de vida. No estamos hablando de cualquier persona. Yo le creo, porque yo también en mi rama profesional de lo que es la psicología, a mí me encanta lo que es la ciencia y la ciencia prueba mi fe y por lo tanto puedo decir que estamos en la verdad, hermano. Esto es lo maravilloso de la Eucaristía. No hay cómo dudarlo, no hay forma de cómo decir, no, ¿cómo puede ser posible? El Padre levanta ese pedazo de, ¿cómo puede ser? No, de repente el Padre me está inventando, ¿no? Es presencia real, hermano. Es presencia real y verdadera. Vean esos videos, hermanitos, que le estoy dejando para que usted se pueda convencer más y disfrútelo. Véalo después de esta transmisión, en el momento que usted pueda, vea con su familia y se va a quedar impactado e impregnado y va a poder darse cuenta que cada vez que vaya a la misa, a la Eucaristía o al Santísimo, se va a arrodillar y va a tener la plena fe, la plena convicción que Él está ahí, que Jesús está ahí, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Adelante, hermanito. Definitivamente, hermano Joseph, el mundo no ha conocido el verdadero alimento que nosotros los católicos tenemos. Los protestantes no han conocido el verdadero alimento de vida eterna. Definitivamente Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Es decir, no hay otra comida. Es decir, nosotros quizás nos comamos una comida y vamos a tener hambre, pero realmente quien come de Cristo, quien se alimenta de Cristo, convencido de que realmente Él está presente, no anda queriendo buscar otros lugares donde comer, ¿verdad? Como muchos por ahí que andan comiendo, yo les llamo fonditas, ¿no? Protestantes, ¿no? Donde van allí a comer su comidita, pero realmente Cristo quiere hacer una alianza con el hombre, con el ser humano. Quiere venir a morar en tu vida y quiere alimentarte realmente. Que no sea fruto de tu esfuerzo, sino una relación personal, íntima, donde Él mismo se te da como verdadero pan vivo bajado del cielo. Y no solamente quedar en su palabra, sino también recibirlo en cuerpo y sangre real. Y bueno, lo dijiste ahora con el doctor Ricardo Castañón, que ha dado pruebas científicas de la existencia real de una persona que tiene sangre, que tiene células vivas, es decir, que se le han tomado muestras en ese mismo instante. Por ejemplo, al milagro de San Longini, no me acuerdo ahora, en la misma ciudad de la iglesia de San Longini, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, allí se le hizo la prueba, se le tomó la muestra. Ese milagro data de hace 12 siglos, estamos hablando del siglo VIII,
¿no? Después de Cristo. Y cómo Cristo dice que le tomaron la muestra, wow, y la llevaron al laboratorio sin decir de qué procedencia era, y dijo, el estudio salió así, esto se lo tomaron a una persona estando viva. ¿Cómo es posible que ustedes le hayan tomado a una persona una muestra estando viva? Y lo peor es que, lo más increíble es que las células laten. Es decir, una cosa que tú tomas una muestra y te la llevas a un lugar, a las pocas horas ya pierde toda vitalidad, muere. Es decir, pero la persona que le está haciendo la muestra está comprobando de que está vivo en ese preciso momento. Y lo mira por el microscopio y dice que está latiendo. Es decir, esa muestrecita pequeña. Bueno, son cosas que la ciencia no va a poder explicar nunca, pero lo que a mí me llama la atención es que aún dando estas pruebas grandísimas, el mundo todavía está como está. Vamos a tener un juicio peor que el de Sodoma y Gomorra, mi querido hermanito, porque si ellos hubieran visto los milagros y las cosas que se hubieran convertido, y el mundo hoy en día no quiere convertirse a Cristo, con tantas pruebas de su amor y de su misericordia que nos está dando. Aquí tenemos al hermano, el hermano Aguilar, se nos unió ahora un poquito tarde, ya estamos terminando, hermanito. Así es, mi hermano. Pero bueno, ahí está grabado, lo vamos a compartir, después lo vuelves a repasar y vuelves a hacer el estudio. El hermano Joseph nos ha dado una excelente cátedra, ¿no?, sobre la Eucaristía, si se le puede llamar cátedra, pero más bien es la vivencia de lo que él ha vivido y bueno, lo ha compartido con nosotros y todos aquí hemos colaborado un poquito con lo que el Señor nos ha regalado también. Aquí tenemos a la hermanita Rosalía también, que está ahí en el silencio, no ha compartido mucho hoy. Extraño eso, ¿eh? Y bueno, nada, adelante, ¿no? Si hay algún hermanito que quiera añadir algo, por allá despedirnos, porque ya llevamos bastante tiempo. El hermano segundo. Sí, el hermano Joseph mencionaba mucho, ¿verdad? El camino de Maús. A mí es algo que el camino de Maús es de suma importancia, creo yo, y tenemos que ponerle muchas atenciones, principalmente cuando en San Lucas 24 nos dice, ¿verdad? Que ellos le insistieron, ¿verdad? Para que lo acompañaran. Y lo más bonito de esto es que dicen, y estando en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio. Y entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Hasta en ese momento fue que sus ojos se abrieron, caminaron con él, estuvieron con él. Eso nos llama a nosotros mucho a poner atención, ¿verdad? Que qué pasa con nosotros, es en ese momento abrimos los ojos. Y en el 32 nos dice algo muy importante que dice, y se decían, ¿no ardía nuestro corazón acaso mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? O sea, su corazón ardía, pero ¿hasta qué momento fue que ellos pudieron realmente abrir los ojos? Hasta el momento de partir el pan junto a Cristo. Entonces, es la invitación que yo creo que haríamos a todos los hermanos, ¿verdad? De la importancia de comprender lo hermoso, ¿verdad? De poder compartir el pan. Y la cita, ese camino de Maús, a mí me llevó en una oportunidad a ese mismo lugar. Y pues fui uno de los que, yo era el que no hablaba en ese momento. Así es como me considero. Gracias, hermanos. Muy Ahí buena. sucedió la palabra diácrino, es decir, el darse cuenta. Lo reconocieron, se le abrieron los ojos. Esa es la alusión de 1 Corintios 11, donde dice, quien no discierne el cuerpo y la sangre del Señor, bebe su propia condenación. Estos discípulos se le abrieron los ojos. Le sucedió eso que le sucedió ahí a San Pablo, que dice, diácrino, darse cuenta, wow, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y verlo, reconocerlo en el pan. Wow, tremendo, hermano. Qué bendición. Sí. Una bendición grande. Wow. Pues nada, hermanito, vamos a cerrar. De verdad que yo estoy convencido de que estamos por
por la quinta parte del tema. Esto es para estar toda la noche hablando y de verdad, pero nada, hay que hacerlo cortico para que aquellas personas que quieran verlo no se les haga quizás un poquito largo, ¿no? Pero sabemos también que si lo ponen a ver se van a quedar con deseo también, como nos estamos quedando nosotros también con ese deseo de seguir también compartiendo. ¿Alguna hermanita? Vamos a darle el espacio a una hermana que haga la oración final, que vaya preparándose espiritualmente, sea Rosalía o la hermana Defensa de la Fe Católica. Ana Melanie, ¿no? ¿Cómo es? Se me olvidó ya. Marisela. Marisela. Marisela me llamo. Nada más que la mayoría, pues nada más me conocen como Defensa de la Fe. Así que para los que me dicen tantas groserías, soy mujer, no soy hombre. Ah, bueno, pues nada. Que la mayoría piensan que soy hombre, pero no, soy mujer. Le das con el porque como no tengo foto mía de perfil. Pues... Ah, bueno, pues ahí tenemos a Marisela, Defensa de la Fe Católica. Adelante. Si una de las dos, sea Rosalía o sea Marisela, que quiera hacer la oración, yo voy a poner de fondo la canción de la Eucaristía, bajitico, y ustedes la van a ir poniendo, ¿ok? Vamos a... No, la hermanita que diga yo si ella lo quiere hacer. Adelante, Rosalía. Estamos en la presencia de nuestro Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, porque has iluminado la mente de nuestro hermano Joseph y de todos aquí presentes para poder compartir tu palabra, para poder aprender, para poder amarte, para poder alimentarnos de tu palabra, para poder defender la fe en la que tú nos has encomendado, Señor. Padre Celestial, en esta noche yo te agradezco por todo lo que aprendí, por todo lo que mi corazón hoy sintió, por todos los milagros que tú has hecho. Te encomiendo a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, de los que no han podido venir, por sus familias, por sus casas, por sus negocios, sus empresas, por lo que tengan que hacer, por lo que les falta, por sus necesidades. Te agradecemos y te damos las buenas noches con la oración que tú nos enseñaste, que tu Hijo Jesús nos enseñó cuando estuvo junto con los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor voluntad en la tierra como en la tierra. Danos hoy nuestro pan diario. Perdónanos nuestras ofensas como también perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. A tu Madre María, te damos gracias porque siempre nos proteges. Cúbrenos con tu manto precioso. Danos tu bendición como Madre y permítenos, Señora, llegar a tu Hijo Jesucristo, tú que fuiste el primer sagrario de Jesús Eucaristía, en ese vientre puro y virginal. Madre Santa, pon tus manos y derrama bendiciones sobre el mundo entero para que esta pandemia también cese. Gracias, Madre Santa, porque tú nos acompañas. Salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanitos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes y de toda su familia. Que el Señor les llene de alegría su corazón y que les anime a seguir perseverando en su caminar. Que Él sea verdaderamente su alimento de vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermano, y a todos aquellos que van a escuchar este en vivo, pues nada, también que el Señor les regale su paz y su gozo. Amén. Vamos a terminar